grabar. Se colige, se desprende, se concluye, se puede afirmar. Es un supuesto del autor. Se colige, se concluye, se desprende, se puede afirmar y es un supuesto del autor. Son las formas en las que te podrían preguntar inferencia. ¿De acuerdo? Son las formas en las que podrían preguntarte inferencia. Profe, ¿cuál es la que más viene en San Marcos? La que más viene en San Marcos es se colige y se desprende. ¿De acuerdo? Se colige y se desprende. ¿Qué es una inferencia? ¿Qué es una inferencia? ¿Qué es una inferencia sin utilizar esta famosa palabra deducción? ¿Qué es una inferencia sin utilizar la palabra deducción? ¿Cómo puedo definirla sin utilizar se deduce? Inducción, deducción, parafraseo y dato textual. A ver qué dice mi chat. Como un supuesto, profe, ya en algo, vamos a definirlo. Definición. Definición. Lo que no tuviste con él, definición. ¿No? A ti que nunca te oficializaron, definición. ¿A qué se refiere con un supuesto? Ah, ya, ahora lo explico. Supuesto lo voy a explicar cuando diga inducción. Dame 2 minutos. ¿Qué es una inferencia? La inferencia es una conclusión verdadera, implícita. Repetimos, la inferencia es una conclusión verdadera, implícita. ¿Por qué es una conclusión? ¿Por qué es una conclusión? ¿Por qué? Porque la inferencia consiste en, desde los datos de tu lectura, concluir algo. Mi profe, revise el dato último del párrafo 1 y el dato 3 del párrafo 2. De esos datos yo concluyo algo. ¿De acuerdo? Entonces, la inferencia se obtiene a partir de relacionar datos en el texto. Tú relacionas los datos y a partir de esa relación obtienes tu inferencia. ¿De acuerdo? Eso significa que sea una conclusión. Muy bien, va una y ala. Luego, ¿por qué la llamamos verdadera? ¿Es verdadera por qué? Porque se puede corroborar con el texto. Es verdadera porque se puede corroborar con el texto. Por eso es verdadera. Profe, ¿qué significa que lo puedo corroborar? Que lo puedes confirmar con tu lectura. Gente, no confirmes con tu conocimiento previo. Conocimiento previo no sirve. Conocimiento previo solo sirve para relacionarlo. Pero cuando tú justificas clave me dices, revisa el texto párrafo 1, revisa el párrafo 2. De esos datos, yo justifico mi clave. Lo justificas con los datos de la lectura, siempre. ¿Y qué significa que sea implícito? ¿Qué significa que sea implícito? Implícito significa que está oculto en el texto. Está oculto en el texto. Profe, en otras palabras, no es textual. No es textual. ¿De acuerdo? Está entre líneas. Profe, ¿qué es eso de está oculto, que no es textual, que está entre líneas? No entender. Nos referimos a que, literal, la información no está en la lectura. No la vas a ver literal. ¿De acuerdo? De manera tácita, sí, está para inferir. Profesor incompatible también puede ser en otros cursos para al menos el champearle científicamente, solo únicamente, sí, claro. Sí, con David, confirmado. ¿Es lo que deduce, lo que se entiende? Sí, es lo que se deduce, se entiende. Vamos con los tipos de razonamiento. Tipos de razonamiento e inferencia. Este es nuestro título de hoy, tipos de razonamiento e inferencia. ¿Cuáles son los tipos de razonamientos que tenemos?
Tenemos deducción, tenemos inducción y tenemos parafraseo. ¿De acuerdo? Empezamos con la deducción. La deducción es una conclusión que va desde lo general hacia algo particular. Profe, no te entendí. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que de lo general a lo particular? Sí, me explico. La lectura en sus muchos datos te va a poner una info general. Te pone una info general. Y tú a partir de esa info general llegas a un dato particular. Profe, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, tu lectura te dice, los gobiernos militaristas fueron pésimos para el desarrollo peruano. Entonces tu lectura te habla de los gobiernos militaristas. Fueron pésimos para el desarrollo del Perú. ¿Qué puedo inferir? Algo particular. Probablemente el autor esté en contra del gobierno de Velasco. Velasco fue militarista. Probablemente el autor rechace gobiernos de Velasco. Probablemente el autor rechace el gobierno de Pinochet en Chile porque fue militarista. Probablemente el autor rechace el gobierno de Odría porque fue militarista. ¿Me comprendes? Entonces, el texto te ofrece algo general y tú llegas a algo particular. ¿Por qué probable? Es probable porque no podemos colocar allí indudablemente, no puedo colocar allí necesariamente porque sea una palabra radical. Solo es probable, solo es posible. Por eso pongo probable, probablemente. En cambio, la inducción es un supuesto. La inducción es una conclusión en la que el autor parte desde lo particular y llega a una clave general. La inducción lleva el camino opuesto. En la inducción, el texto te ofrece los datos particulares. Profe, no te entiendo. ¿Cómo que el texto ofrece? Sí. El texto te ofrece dato particular 1, dato particular 2, dato particular 3. Te ofrece varios datos particulares. Y tú a partir de esos datos concluyes algo general. Por ejemplo, dime un gobierno militarista, profe, el de Velasco. Otro, profe, el de Odría. ¿Me comprende? Y así, me llenas de ejemplos de gobiernos militaristas. Y cada gobierno militarista fue nefasto, 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 nefasto. Entonces el autor probablemente esté en contra de los gobiernos militaristas. A partir de caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, concluyo algo general. Probablemente el autor considere que los gobiernos militaristas fueron nefastos para el desarrollo peruano. Ya está. Parafraseo. El parafraseo ya lo hemos visto. El parafraseo es la equivalencia de términos. Profe, ¿a qué te refieres? Es la sinonimia contextual. Es la sinonimia contextual. ¿De acuerdo? Te dan una palabra por otra. Te dan una frase por otra. Gente, una aclaración. Estás obligada a saber reconocer cuándo es parafraseo y cuándo es textual. No vayas a confundir y creer que son lo mismo, porque sería un terrible error. Te explico por qué. Muchos novatos me dicen, profe, esa clave es textual, ya fue. Muy bien, para que sea textual, eso significa que es una copia literal del texto. ¿Qué significa que es una copia literal del texto? Que la clave es idéntica a la lectura. La clave es idéntica. Profe, ¿a qué te refieres? Me refiero a que si la clave tiene de 12 a 20 palabras, esas 12 a 20 palabras son iguales al texto. ¿De acuerdo? Repito, una clave tiene 12 a 20 palabras. Esas 20 palabras están en la lectura. Resaltamos algo. Chicos, si solo 5 palabras están en el texto, si solo 6 palabras son iguales al texto, ¿será textual?
Si solo 7 palabras son iguales al texto, ¿será textual? No. No puedes ir por allí diciendo es sexual solo porque tiene 3, 4 palabras iguales. Para que sea textual, la totalidad debe estar en la lectura. Repito. Para que sea textual, la totalidad debe estar en el texto. ¿De acuerdo? La totalidad. Para. ¿A qué te refieres, César, José? No te para. Que no se le escuchó bien, profesor. Se quedó quieto cuando dijo 5 y ahí se quedó. Oh, qué raro. Me quedé robotín. Profesor, ¿podría repetir? Cuando hay 5, entonces, ¿qué sería? Ah, muy bien. Estamos aquí. ¿Cuándo es textual? ¿Cuándo lo considero textual? Lo textual no queremos. No queremos clave textual. No estamos buscando dato textual, por si acaso. No queremos dato textual. Para que sea textual, las 12 palabras son iguales, las 20 palabras son iguales. Si tu clave tiene 16 palabras, son iguales. La totalidad de la clave es igual, ¿de acuerdo? No solo 3 palabras, no solo 4 palabras. Profe, si 5 palabras son iguales al texto, ¿qué puede ser? Puede ser un parafraseo, puede ser una deducción, puede ser una inducción. No te preocupes si 5 palabras son iguales, preocúpate de qué afirma la clave que está afirmando. Y si eso que afirma es yala, ya está en el texto, o si eso que afirma es novedoso. Si eso que afirma es una deducción, si eso que afirma es una inducción. Entonces no te preocupes si 3 palabras, 5 palabras son iguales. Preocúpate de qué afirma la clave para poder verificar si realmente es una inferencia o es un calco, ¿no? Es una copia. Así que ya sabes, 3 palabras iguales no lo hace textual. 5 palabras iguales no lo hace textual. Y esto. Jerarquía. Lo que tiene mayor peso es la clave de deducción. Segundo, inducción. Y tercero, parafraseo. Entre parafraseo y deducción marcas deducción, sin dudarlo. Entre inducción y parafraseo marcas deducción. Y entre inducción y parafraseo marcas inducción. ¿De acuerdo? Lo único que no deberíamos marcar es lo textual. Nada que ver con lo textual. Dicho eso, la trampa. La trampa. Hashtag. La trampa. El distractor. ¿Cómo el profesor de verbal te jala el ojo para que caigas? ¿Cómo el profesor de verbal llama tu atención para que caigas? Cuando dice verdaderamente implícita, ¿a qué se refiere? Bueno, verdaderamente implícita significa que es una inferencia verdadera, ¿no? Una conclusión verdadera. A eso se refiere Pablo, pero mejor mándame un copy y pega de la pregunta que has leído, pues, ¿no? A ver, qué raro. Ese planteamiento no es muy común. ¿A qué nos referimos con la trampa, con el distractor? Lo primero que colocamos, un dato verdadero textual, ¿no? Y tú caes redondita, pues, ¿no? Redondito. Te gusta caer, es más. Te gusta que te fastidiemos, ¿no? Te gusta el engaño. Eso es harto común. Y el otro distractor es una inferencia verdadera, una inferencia bien planteada, pero ¿qué le agregamos? Un término radical, ¿no? En las 4 últimas palabras le agregamos un término radical y ya no va, pues ya fue. Nuestra clave no puede ser radical. Gente, ¿cómo andan con los términos radicales? ¿Ya se los aprendieron o los repito? Solo, únicamente, y eso no. Siempre, verdaderamente. ¿Cómo andamos con los términos radicales? Por favor, no se escucha. ¿Ya los aprendí? Sí, sí. Repaso. Repaso, ya pues repasaré. Repaso. A ver. Empezamos. Cualquiera. Exclusivamente.
Jamás te olvidaré, bebé. Imposible dejar de pensarte, bebita fiu. ¿Qué más? Nada, nadie como tú, ninguna como tú. Nunca te olvidaré. ¿Qué más, bebitos? ¿Qué más? Siempre, totalmente, bien ahí. Siempre juntos. ¿Recuerdas cuando le prometías eso? Solo tú y yo. Todos mis pensamientos son para ti. Totalmente enamorado. Únicamente tú, bebé. Ya está. Confírmalo, ¿ya está? Sí y solo sí. Nunca te dejaré. Muy bien, gente. Ahí están nuestros términos radicales. Gente, revisa tus 4 claves. Siempre revisa las 4 claves. Nunca marques la primera verdadera que encuentras. ¿Por qué? Porque la primera verdadera que encuentras quizás sea algo textual y no queremos lo textual. ¿De acuerdo? Cuando terminaste de marcar las 5 claves, revisa cada pregunta. No vaya a ser que te pedían incompatible y tú marcaste lo verdadero. No vaya a ser que te preguntan antónimo y tú marcas el sinónimo. No vaya a ser que te pregunten connotado y tú marcas otra metáfora. No vaya a ser. Siempre revisa tus preguntas al finalizar, ¿no? A ver si en cada una de las preguntas entendiste bien. Dicho eso, nos vamos a la práctica. Tienes 30 segundos para tomar un pantallazo si deseas. Tienes 30 segundos para eso. Y, y ya. ¿Qué es esto? Sincera. Muy bien. Dicho esto, vamos al PDF de hoy. Hay almas piadosas que para morigerar la inmigración. Morigerar es una pregunta difícil, ¿ah? Acá está morigerar. Medularmente el autor desarrolla una opinión disidente acerca de... Opinión disidente, una opinión que es contraria, una opinión que es rebelde, una opinión que rompe lo establecido. ¿Qué es medularmente? Medular es principal. Medular es principal, central. Entonces, cuando te dice medularmente, principalmente, centralmente. 2, morigerar, ¿qué es? 3, se puede colegir del texto que el continente africano. 4, resulta falso con el texto afirmar que los países democráticos modernos. Dato falso. Si los países modernos abrieran sus fronteras comerciales a los gobiernos del tercer mundo, probablemente. ¿Qué pasa si abren fronteras comerciales? En otras palabras, establecer comercio, ¿no? Establecer venta, compra, importación, exportación. ¿Qué pasaría? Muy bien. 8 minutos y comparamos claves. 8, 8 y comparamos. ¿De acuerdo? Dale con todo. Dale con todo. Empezamos.
Miriam, Suyón, felicitaciones. Ñurka Quesada, felicitaciones. Qué fina, ¿ah? Muy bien. Luego, Alex, corrige la primera y 4. Hilary, faltó una clave, Hilary. Mándame de nuevo. Ah, ya lo vi. A ver, acá. 4 buenas, Hilary, corrige la primera. Luis Estefano, corrige la primera y tercera. Miriam Lisbeth, felicitaciones. Luego Jimena Mariños, corrige la 1. Ayeli, 1 y 3, corrígela. Jimena Mariños, ya te respondí. Ah, Luis Raúl, corrige la primera. Angie Margot, corrige la primera. Carlos Villegas, corrige las 2 primeras. Kenneth Rivera, corrige la 1 y 4. Ya está. Luis Peña, corrige la 3. Angie Maita, corrige la 1. Hay almas piadosas que para moderar, controlar la inmigración, proponen a los gobiernos de los países modernos una generosa política de ayuda económica al tercer mundo. ¿Será lo correcto, no? Ayudar económicamente. Esto en principio parece muy altruista, parece muy solidario. La verdad es que si la ayuda se entiende como ayuda a los gobiernos del tercer mundo, esta política solo sirve para agravar el problema en vez de resolverlo de raíz. Porque la ayuda llega a gángster como el Mobutu del Zaire, satrapía militar de Nigeria o cualquiera de las otras dictaduras africanas que solo sirven para inflar aún más las cuentas bancarias privadas de aquellos déspotas, o sea, las cuentas bancarias de los tiranos que gobiernan, para acrecentar la corrupción, sin que ello beneficie en lo mínimo a las víctimas. Si ayuda hay, ella debe ser cuidadosamente canalizada hacia el sector privado y sometida a una vigilancia en todas las instancias para que cumpla con la finalidad prevista, que es crear empleo y desarrollo. Crear empleo y desarrollar recursos lejos de la gangrena estatal. Mira cómo llama el Estado, ¿no? Una gangrena. Entonces este autor te dice que debe ser cuidadosamente canalizada la ayuda al sector privado. En realidad, la ayuda más efectiva a los países democráticos modernos pueden prestar a los países pobres es abrir la frontera comercial, recibir productos, estimular el intercambio y una enérgica política de incentivos y sanciones para lograr su democratización. Entonces el autor quiere abrir los mercados. ¿Para qué? Para lograr la democratización. ¿No? Trabajando comercialmente con ellos se puede alcanzar su democracia. Ya que al igual que en América Latina, el despotismo y el autoritarismo político son el mayor obstáculo que enfrenta hoy el continente africano. Gente, ¿por qué termina con África? Yo pensé que África era un ejemplo. Yo pensé que era un ejemplo. Pero ¿por qué termina con África? El despotismo y el autoritarismo político son el mayor obstáculo que enfrenta hoy el continente africano para revertir ese destino del empobrecimiento sistemático que es el suyo desde la descolonización. Porque no habla, por acá mencionó América Latina, ¿no? Ya que al igual que en América Latina, el despotismo y el autoritarismo son el mayor obstáculo que enfrenta África para revertir el destino. Clave A. Los procesos de inmigración en América, nada que ver. Los fundamentos de la migración esbozados, o sea, diseñados, dibujados por los ricos, nada que ver. Las bases generosas de las políticas inmigracionistas de los países modernos, o sea, los países modernos tienen bases generosas de inmigración, les dice, gente, vengan, 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 yo los recibo, vengan a mi país. ¿Los recibimos aquí muy bien? No, el texto no habla de eso.
Es más, mira, léelo de nuevo, ahora que hemos terminado. Altruista es generosidad, sí, Angie. Léelo de nuevo, te dice, hay almas generosas que para frenar, para moderar la inmigración proponen una ayuda económica. Pero la ayuda económica, ¿para qué es? Para frenar la inmigración. O sea, no es amor al chancho. Quieren que ya no vayas ya. Claro, te das cuenta. No es que yo te quiero ayudar porque eres pobre, no pobrecito tu país. Ay, te ayudo. No. El autor quiere que, dicen eso, pero para frenar la inmigración. Claro, no es amor al chancho. La clave, una política de ayuda económica para África como, mira el remate, como restricción inmigratoria, pues tiene sentido, ¿verdad? La clave, date cuenta, amiga, date cuenta, ya, tanto tiempo engañada, date cuenta. Para morigerar la inmigración significa contener la inmigración o cesar la inmigración. Bien allí, no quiere cesarla, porque cesar significa acabarla, terminarla, ¿no? Quiere frenarla, detenerla. Claro, Angie. Bebito fiu, contenerla. 2 bebitos. 3. Se colige el texto que el continente africano. El continente africano, muy golpeado por dictadores, muy golpeado por dictadores, corrupción, ¿no? Ofrece oportunidades de mejora, nada que ver. Recibe gran ayuda de los países democráticos, o sea, ya hay gran ayuda. No, el texto no dice que reciba mucha, abundante, no. Enfrenta un clima de poca estabilidad política, sí. Es totalmente ajeno a las políticas migratorias, no. Participa de la migración como cualquier país. La clave es chicharrón. Chicharrón. Totalmente la trampa, claro. 4. Falso con el texto afirmar que los países democráticos modernos, los países democráticos modernos, ¿están llamados a ayudar a los países pobres? Sí, están llamados a ayudar. ¿Deberían recibir los productos? Sí, deberían recibir productos, deberían. ¿Podrían revertir el empobrecimiento? Sí, podrían revertirlo. No lo hacen, pero podrían. Diseñan programas para permitir, para que atraviesen sus fronteras, permeables que permite atravesar, que permite pasar. Y no, lo que hacen ellos es impermeabilizar, impermeable. No es permeable. La clave, dibujito. Si los países modernos abren sus fronteras comerciales al tercer mundo, gente, que abran la frontera comercial, ¿es algo positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Es algo positivo. Profe, ¿por qué es positivo? Porque si tu país de primer mundo empieza a comercializar con África, con países africanos, entonces van a haber empresarios, va a haber más trabajo, mano de obra, impuestos, recaudación. Eso ayudaría a que las democracias mejoren. ¿Acrecentaría la corrupción? No. Se conseguiría la democracia. La clave, bebito. Bandolera, bandolera. Muy bien. 1 dedo, 2 bebé, 3 casa, 4 dedos, 5 bebé. Profe, allí dice a los gobiernos, supuestamente son corruptos los gobiernos. Si los países modernos abren sus fronteras comerciales a los gobiernos del tercer mundo. Claro, pero dime, ¿tú vas a comercializar con los gobernantes o vas a comercializar con la población? ¿No? Empresariado como empresariado, a eso se refiere. No te dice a los gobernantes. No, no confundas el gobierno con los gobernantes. ¿Podría ser la A? ¿Terminaría con la gangrena estatal en estos? Quítale termina, ponle disminuye en vez de termina. Buena pregunta, Henry. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más?
Vamos con nuestra siguiente lecturita entonces. Bien conoces el hecho de que Perú es un país étnicamente heterogéneo, étnicamente diverso, étnicamente diverso. No como nuestra presidente del Congreso que dice que el Congreso es para blancos no, blancos y indios todavía, encima habla mal, blancos e indios. No, no, somos mucho más que eso, somos étnicamente heterogéneos. Faltaza la presidenta. Mosaico, pregunta intermedia. Mosaico. Idea principal, ya sabes, nada de ideas secundarias, nada de ejemplos. Para los indios negros y chinos, la fractura referida por el autor. A esta pregunta 8 hay que ponerle, tú ya sabes qué le vas a poner. Ponle su corazoncito. Te va a engañar, va a jugar contigo, va a jugar contigo. Luego, es falso aseverar que entre los años y si la economía peruana se hubiera mantenido estancada entre estos años, ¿qué habría pasado con el Estado oligárquico? Oligarquía, los grupos de poder que gobernaban el país, oligarquía. Muy bien, 8 minutos y comparamos claves. 8, comparamos. Historia del Perú. Dale con todo.
Niurka, felicitaciones. Excelente trabajo. Miriam, Suyón, felicitaciones. Bien jugado. Hilary, corrige la 3 y la 4. Alex, Lamonal, corrige la 8 y 10. Edson, Zavala, corrige la primera y la 8, 6 y 8. A ver. Bien conocido es el hecho de que Perú es un país étnicamente heterogéneo, o sea, diferentes etnias. Aquí reside justamente uno de los legados, una de las herencias contemporáneas de la colonización hispánica. Eso fue lo que hemos heredado de la colonia. La división oposición, lee acá, división oposición entre blanco, indio y negro, dividirlos y oponerlos, fue una consecuencia y una de las condiciones del mantenimiento de la dominación colonial. ¿Cómo dominabas? Divídelos, divídelos, y así vas a dominar. Esta fractura, apúntale la placa, esta fractura no solo no fue resuelta cuando se establece el Estado Nacional. Gente, cuando llegamos a la independencia, ¿se resolvió? ¿Se resolvió la fractura? No. Sino que la oligarquía civilista, básicamente limeña y blanca, para variar, tuvo la prudencia y el suficiente tino de ni siquiera discutirlo. Esta es una ironía, ¿no? Ni siquiera lo discutió. La cruel derrota que sufrieron las masas indias, la cruel derrota de las masas indias con el aplastamiento de la rebelión de Tupac Amaru, su debilidad y dispersión posterior, facilitaron el control social y político. En el caso de los negros, por otra parte, su debilidad numérica, el escape de la condición opresiva que somete, que esclaviza, que le brindaba el cimarronaje, asociado a una dispersión semejante a la de los indios, eran condiciones que restaban toda peligrosidad. Chicos, chicas, debilidad numérica, restaba peligrosidad. Ojo con eso, ¿eh? Debilidad y menos peligroso. Este mosaico racial, ¿por qué mosaico? ¿Recuerdas cuando has visitado iglesias, conventos? Las paredes no están decoradas con grandes mayólicas, sino con pequeñas mayólicas, llamados azulejos, son pequeños, cuadrados pequeños. Muy bien. Uniendo muchos de estos pequeños azulejos, se forman grandes imágenes, ¿verdad? Grandes decoraciones. Cada azulejo tiene una pequeña decoración. A eso se le llama mosaico. Mosaico es la variedad de esos azulejos que en conjunto forman una imagen. Eso es mosaico. Literal. Literal es un mosaico. Metafóricamente mosaico se refiere a variedad. Variedad de razas. Variedad, ¿no? Variedad. Un número. Mosaico racial, variedad racial. El mosaico se complica más cuando la oligarquía criolla se ve obligada a importar. ¿Cuánto importamos? 93.000 chinos entre 1849 y 1874, como respuesta a la crisis interna de mano de obra y a la movilización de la economía peruana producida por la explotación del guano. Necesitábamos más gente, trajimos chinos. El guano, los ferrocarriles, el algodón y la caña de azúcar. Pero también aquí la dispersión del grupo chino en estas diferentes unidades productivas disminuía grandemente la peligrosidad de sus revueltas. Nuevamente, gente, la dispersión hacía que ellos se vuelvan poco peligrosos. Negros, poco peligrosos. Indios, indígenas, poco peligrosos. Chinos, poco peligrosos. ¿Cierto? ¿Te diste cuenta de eso? Entonces, ¿qué te aseguraba el control social? Tenerlos dispersos. Tenerlos dispersos, tenerlos desunidos. ¿No? Nuevamente acá, dispersión. ¿Te diste cuenta de eso, verdad? Ahí te sale la clave ya. Esas rebeliones nunca fueron más allá de un estricto marco local, siempre fueron pequeñas rebeliones.
Con la destrucción de la oligarquía, la dispersión del ejército y la desorganización, el encuadramiento de esa sociedad entre 1879 y 1884 representaba ahora características totalmente diferentes a las que ofrecía en décadas anteriores. Muy bien. O sea, más fragmentados que nunca. Pregunta 6, mosaico. ¿Mosaico se refiere a qué? Variedad, gran número. Y como te piden antónimo, homogeneidad, ¿no? Homogeneidad, todos iguales, muy semejantes. 7, idea principal que el autor expone. La dominación colonial y el Estado oligárquico en el Perú de antes de 1809 fue posible debido a la fractura racial y la dispersión de indios, negros y chinos. Dedazo, de cabeza, ¿sí o no? La cruel derrota de Tupac Amaru, idea secundaria. Los indios, negros y chinos, bien, antes de la guerra contribuyeron con su pesimismo. Pesimismo. Tú te ríes, ¿no? Profe, ponme claves más difíciles. Entre los años 1849, el mosaico racial se incrementó. Sí, con la importación de chinos. Ya. Eso es secundario, pues, ¿no? Verdadero, pero secundario. No va. No va, no va, no va. Muy bien, ya está, salió. Luego, para los indios, negros y chinos, la fractura referida por el autor. Chicas, para ellos, estar dispersos, ¿qué significaba? Ser débiles. Para ellos, para los indios, estar dispersos, ¿qué significó? Ser débiles. Para los negros, ser débiles. Para los chinos, ser débiles. Constituyó una gran debilidad política. La clave cachimbo. Muy bien. Distractor avión. Reveló la existencia de un mosaico racial. A ellos no les era relevante si es que eran muy variados, eran pocos. Ellos se sentían débiles políticamente, ¿no? Explotados. 9. Es falso aseverar que entre los años 1849 y 1874, dato falso, la importación de miles de chinos fue una necesidad, verdadero, pues había mano de obra, ¿no? Se incrementó aún más el mosaico racial, claro, vinieron los chinos y eso incrementó más la variedad racial, verdadero. Algunos sectores requerían producir más, claro, caña de azúcar, ferrocarriles, había que producir más. Disminuyó la explotación del guano, disminuyó, falso, profe, no disminuyó, ostensiblemente menos. Esto es falso. ¿Me están pidiendo lo falso? Sí, lo marco. Ostensiblemente es evidentemente, manifiestamente, que se muestra, que se ve falso. Si la economía peruana se hubiera mantenido estancada, gente, si se estancaba, no traíamos chinos, no crecía ese mosaico racial. Clave. Se habría eliminado el cimarronaje, nada que ver. Se habría considerado superflua la importación de chinos. Claro, se habría considerado superflua la importación. Claro, ya no importábamos chinos. ¿Se habría profundizado aún más la fractura? No, no se ha profundizado aún más. Por lo contrario, la fractura habría quedado entre indios, negros y los criollos, los blancos, nada más. Pero llegaron los chinos a empeorarlo. ¿Se habría impulsado la producción de caña de azúcar? No, porque la producción de caña de azúcar dependía de la mano de obra, los chinos. ¿Cierto? Nada que ver. La clave, bebé. ¿Me confirmas? Repito algo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Me confirmas? 7 dedos, 8 casa, 9 dedos, 10 bebé y 6 amigo, date cuenta. Muy bien, Rivera. Te felicito. Muy bien, Quesada. ¿Quién eres? Ya lo terminaste, ya, como te dije, termínalo. Profe, 6, ¿no puede ser avión? 6 es avión. En la 7 dice dispersión, no lo entendí. 7 dice dispersión. Ah, ya, la dispersión es esto, mira, dispersión, dispersión. Se refiere a que estaban en diversos lugares, no estaban congregados, no estaban reunidos, no estaban dispersados, es decir, desplegados, repartidos en distintas latitudes. Muy bien, Miriam, ¿quién eres? Miriam, muy bien. Te dije, ¿ves? Termínalo, te va a dar suerte. Termínalo, muy bien. Gente, preguntas, dudas, pregúntalo. Bien, Jade, ¿ah? Bien, Luis Raúl.
6. ¿Por qué no puede ser casa? Porque equidad es igualdad en los términos de justicia. Equidad es igualdad en los términos de justicia. Y ahí viene un trato equitativo, ¿no? Un trato igualitario. En cambio, homogeneidad es un mejor antónimo. ¿Por qué? Porque el Perú era, lee esta palabra, por favor. Lee esta palabra. El Perú era heterogéneo. Antónimo de heterogéneo, homogéneo. Yo puse unicidad, no, pues, porque unicidad es único. Y no es que haya una única raza, sino que éramos muy semejantes, pues. Ya muy inocente, ¿ah? Muy inocente. ¿No? Muy bien. Caí feo. ¿Cuántas malas? Muy bien, muy bien. Oye, y en la que yo pensé que se iban a confundir, la 8, medio salón exitoso, ¿no? Se pasearon con la pregunta 8, votadísimos. Votadísimo. Y me fallan en la de antónimo, me fallan. Huiracocha, ¿por qué Huiracocha? Ay, ay, ay. Muy bien, ya está, ya lo supero, lo supero. 3. Desde el arribo, desde la llegada del ejército chileno al mando de Lynch, el general chileno Lynch. Intención principal, ya sabes, acá está el tema central. Nada de ideas secundarias, nada de ejemplos. Inserción se reemplaza por inserción, viene de insertar. 13. Es incompatible con el informe de Spencer John aseverar que aseverar significa afirmar. A esta pregunta 13, adivina qué, ponle su corazoncito. Te va a engañar, va a jugar contigo. Ya sabes, Ñurka, qué ponerle ya, ponle ahí las iniciales de tu tóxico, ponle. 14. Se deduce que los culíes chinos encontraron en la guerra con Chile la oportunidad para qué. Y 15. Si los hacendados del norte hubieran tratado con justicia a los culíes chinos, probablemente. ¿Qué pasaría? Bien, gente. Vamos con todo. 8 minutos y comparamos. El odio, el odio. Angie, micro. Angie, tu micro. Angie, por favor, tu audio. El micro.
La 13 de La mascarilla de Sanción arranca la grasa y los puntos verdes de un tirón. Angie, tu micro. De un solo tirón. Asensio, el experto en limpieza. Niurka, felicitaciones. Carla, corrige la última. Hilary, corrige la 2 y 3. Luis Raúl, corrige la 1 y 3. Alex, 1 y 3, corrige. Ah, Luis Raúl, ya vi la corrección. Bien la 1, corrige la 3 y la 5. Miriam Suyón, felicitaciones Miriam, bien jugado. Ángel Fernando, corrige la 1 y la 4. Luis Estefano, a ver. Felicitaciones, bien marcado. César, corrige la 1 y 3. Gerardo Felipe, corrige la 1 y 4. La 13 maría un poco, pero es la clave A. Claro, porque la palabra supuesto, claro, bien ahí. Luego, Juan David, corrige la 1 y 3. César Córdoba, corrige la 1 y 3. Alex Giampiero, a ver, corrige la 13. Edson Leonel, corrige la 3. Hillary, corrige la 2, 3. Y Jairo, corrige la 3, 4. Jimena, corrige la 4. Brenda, corrige la 1 y 5. Gustavo Adolfo, corrige la 1 y 3. Pablo César, corrige la 1 y 3. Veamos. Intención principal. Desde el arribo, desde la llegada del ejército chileno al mando de Lynch a las plantaciones del norte, los chinos se plegaron, apoyaron rápidamente, se pasaron a sus filas, participando activamente en el saqueo de las propiedades, revelando los lugares donde habían sido ocultadas las maquinarias. Este comportamiento obviamente no traduce ni lealtad ni adhesión a Chile. No es por lealtad a Chile, tampoco puede hablarse de patriotismo chileno o de traición a Perú. Sería exagerado suponer que un culí chino de la época era capaz de distinguir un chileno de un peruano. Los chinos simplemente fueron sometidos a una atroz explotación por parte de los terratenientes. Y la inserción, ahí está la palabra, y la inserción de ellos, la introducción, meterlos en la fila del ejército chileno fue la manera más lógica de traducir y expresar el contenido odio social contra sus antiguos explotadores. Entonces, eso es una muestra del odio social, de la venganza. Inserción, ¿a qué se refiere inserción? La inclusión de ellos, ¿no? Meterlos, introducirlos. Fenómeno único, de ninguna manera. Francisco Pizarro, la audaz Pizarro, pudo derribar con un puñado de hombres el impresionante imperio de los incas, porque supo aprovechar y captar la adhesión y complicidad de las etnias mal sometidas por el Estado inca, los huancas, ¿no? Entre otros. El problema para los chinos, por lo menos, fue que su adhesión al ejército chileno no modificó en nada su situación material y social. Parte de ellos fueron remitidos por Lynch para trabajar en las salitreras y depósitos de guano. Otros 2.000 chinos por orden del Ministerio de Guerra, pese a la oposición de Lynch,
fueron incorporados al ejército y encargados del entierro de los muertos y cuidado de heridos. Durante la ocupación de Lima, finalmente el ministro inglés Spencer St. John, un inglés, un británico, comprobó que el 31 de marzo ellos estuvieron expuestos al mismo maltrato por parte de los chilenos. Los chinos estuvieron expuestos al mismo maltrato, es decir, fueron víctimas, ¿no? Con el pretexto de que unos ladrones habían ido a refugiarse al teatro chino. Gente, ¿eso fue real o fue un pretexto? Pretexto. Así es, fake. Un pretexto. Los chilenos, los soldados chilenos, abrieron violentamente las puertas y empezaron a maltratar y apresar a los presentes. Algunos chinos comenzaron a disparar contra ellos, hiriendo a dos. Ante esto, los oficiales chinos enviaron por refuerzos, capturando a 500 hombres y saqueando todas las casas y tiendas de los chinos. ¿Te imaginas? Muy bien. Este ejemplo nos muestra, el ejemplo del ministro Spencer St. John nos muestra cómo los chinos seguían siendo víctimas de abuso por parte de, ya no de los peruanos, sino por parte de los chilenos. El abuso continuaba. Entonces, idea principal, describir la lamentable situación de los chinos o explicar la actitud de los culíes chinos frente al invasor. Muy bien, si fuera la lamentable situación, solo nos contarías los pobres que eran, los explotados que eran, pero no me habrías contado cómo cambiaron de bando, ¿verdad? La respuesta, besito. Inserción se reemplaza por inclusión. 13, falso. El 31 de marzo, unos ladrones habían ido a refugiarse. Falso. Eso fue un pretexto. En el conflicto con Chile, Spencer tomó partido a favor de los chinos, sí, porque habla de que fueron víctimas de maltrato. Entonces hace una oculta defensa de los chinos, sí. Hace una narración, hace un recuento de los trágicos hechos, sí. La clave falsa, amigo, amiga. La 13 me equivoqué por no leer incompatible. Ah, Huiracocha, ¿qué estoy pagando? Pachacamac. Cuéntame, Diosito. Ayapaec, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Odín, mis valquirias, ¿por qué no me vienen a recoger mis valquirias? Repíteme la pregunta, Carlos. ¿Qué quieres que explique? No entendí la pregunta. Repítela, por favor. ¿14? Se deduce que los culíes chinos encontraron en la guerra con Chile la oportunidad ¿para qué? Para exhibir con pasión su patriotismo. Nada que ver, no hay patriotismo. Mejorar su situación social. No mejoraron. No mejoraron. Expresar con fuerza su rechazo al racismo. ¿A los chinos se les marginaba por ser chinos, por ser amarillitos, por tener ojitos rasgados? No, no había racismo. Vengarse de la explotación terrateniente de la que eran objeto. Luego, si los hacendados del norte hubieran tratado con justicia a los culíes chinos, probablemente, si los hubieran tratado con justicia, aquellos se habrían mantenido firmes en la defensa, se habrían mantenido firmes. O sea, ya eran firmes defendiendo, se mantenían firmes defendiendo. No. Lo más probable es que se habrían sumado a la lucha por la expulsión de los soldados chilenos. La clave cachimbo. La clave cachimba. Cuéntame. ¿Qué pregunta repito? ¿Qué pregunta repito? Carlos, no volví a leer tu pregunta. Confírmame. ¿Cuántas buenas? ¿Cuántas buenas? Tudo bem. 5 de 5. Muy bien, Pablo. Juan David, muy bien. Marco, muy bien. Ya estamos ya para el Mundial, ya. Somos campeones de Olimpiadas. Marjorie, Miriam, Angie, ¿quién eres? Muy bien.
Muy bien, Nurka, te felicito. Ya ves, ¿qué te dije, amiga? Aléjate de la mototaxi. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que eso pasó el 31 de marzo. Claro, Spencer Sargent dice que pasó el 31 de marzo. Durante la ocupación de Lima, finalmente el ministro Spencer Sargent comprobó que el 31 de marzo, o sea, hay un reporte, ¿no? De su letra. No puede ser 15 dedo. Si los hacendados probablemente se habría incrementado la producción agrícola y ganadera. O sea, si tú los tratas con justicia, van a producirte más. Tiene sentido, tiene sentido. Pero yo ya te he dicho varias veces que cuando tienes dos claves interesantes, verifica cuál representa el interés del autor. El interés del autor, es decir, al autor no le interesa la producción agrícola, sino la respuesta de los chinos ante los invasores chilenos. ¿Sí o no? Eso es lo que el autor explica. En consecuencia, tú me dices, profe, ¿esta clave tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. Pero el texto se enfoca en la invasión. Entonces tú me dices, profe, ya fue, ya sin lugar a dudas tiene que ser esta, pues. Porque el autor lo destaca, ¿no? Siempre. 14 dedos. 14 dedos, ¿por qué? Porque el texto te dice que tenían un odio social contra los peruanos explotadores. Entonces puedo inferir que querían vengarse de la explotación. 13. ¿Por qué no dedo? Porque de eso te dice, tomó partido de los chinos. Tomar partido de los chinos es hacer una oculta defensa. ¿Cierto? ¿Por qué hace una defensa? Porque él dice aquí que los chinos estuvieron expuestos al mismo maltrato, con el pretexto. Entonces te está contando cómo los chinos fueron víctimas de abuso por parte de los chilenos. Al ser víctimas, estás tomando apoyo para esas víctimas. En la 12, ¿por qué no puede ser digresión? ¿Y qué es digresión, Peña? ¿Qué es digresión? ¿Cómo se puede interpretar velada? Velada es oculta, escondida. ¿Por qué presidenta y no presidento? Digresión es apartarse de algo, sí. Y no hablamos de digresión, sino de inclusión. No tiene nada que ver. Muy bien. Respondí a todas las preguntas, ¿me confirmas? Me confirmas, si no, por favor, repíteme tu pregunta. En la RAE dice que es introducir algo sin relación. Muy bien, Peña, si dijera eso, introducir algo sin relación, ¿tiene que ver introducir algo sin relación con la inclusión de personas en la sociedad? No tiene nada que ver. Porque en la RAE te hablan de conceptos, ¿no? En el plano oral, tú introduces algo que no tiene vínculo. En el plano oral, entonces es una digresión. Metes algo, metes un concepto que no tiene relación. Pero no tiene nada que ver con el texto. Muy bien. Respondí a todos. A ver. ¿Alguien me olvidó responder? La 14 de porque ya está. Bien, gente. Terminamos temprano. Sí que sí. Sí que sí. Sí que sí. Marqué mal por el hambre. Esa excusa es nueva, me gusta.
Marqué mal por el hambre. Muy bien, muy bien. El hambre, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Bien, gente. Llena tu encuesta, por favor, llena tu encuesta. Repasemos lo que vimos hoy y nos vamos a descansar. Hoy vimos inferencias. ¿Qué es una inferencia? Es una conclusión verdadera implícita. Conclusión porque se obtiene a partir de relacionar datos. Verdadero porque se puede corroborar. Implícito porque está oculto en el texto, no es textual. La deducción es una conclusión que va de lo general a lo particular. La inducción es una conclusión que va de lo particular a lo general. El parafraseo es la equivalencia de términos, los sinónimos contextuales. Clave textual no queremos clave textual. La trampa, el distractor, un dato verdadero textual o una inferencia verdadera con un término radical. Ya sabes, ten harta desconfianza con esos términos radicales. Repito, ten harta desconfianza con esos términos radicales. Por favor, ¿de acuerdo? Siempre desconfío. Bien, gente, se me cuidan harto. Besitos para todos. Pórtense bien, por favor. Si salen, salen con su mascarilla, por favor. Hay mucho virus. Cuídense, no se me vayan a resfriar. Chao, profe Robotín. Chao, Anderson. Saludos a tu enamorada. Ahí le dejé unos textos, Anderson, a tu flaca, que te los comparta. ¿Para cuándo un Gracias, seminario? Me profesor. dice Michelle. ¿Presencial dices, Michelle? Puede ser, ¿no? Uno presencial. Virtual. Ay, no, qué chiste, virtual. Hasta luego, hasta luego. Profe, pregunta por extrapolación. Ay, claro, Pablo, en 2 semanas enseño extrapolación. Profe, lo terminé y ahora me va bien. Esa es la actitud. Yo te dije, bien ahí. Nos vemos, gente. Almorzar rico, cuídense. Yo vivo en Tarma, virtual, profe. Ay, Aldo. Haremos virtual entonces. Chau, chau. Se conectan, por favor, a las 3. Se conectan a las 3. Sean puntuales. Nos vemos.